En este tutorial te voy a presentar otro modelo de ejercicios de suma y resta de números racionales. Pero antes de entrar directamente en la resolución de esos ejercicios, es importante revisar los siguientes elementos. Tú sabes muy bien que en una fracción tenemos un numerador y un denominador. Estos tienen a su vez unos determinados signos y aplico la ley de signos para determinar un solo signo que pongo delante de la fracción. Por ejemplo, aquí, si tengo menos 5 sobre más 2, entonces aplicando la ley de signos negativo para positivo, el resultado es negativo, ¿sí? Y quedaría la fracción menos 5 medios colocando ese signo delante de la fracción. ¿Sí? Esto es lo que generalmente encontramos. Sin embargo, hay ejercicios en donde se presentan estos casos particulares, en donde además del signo del numerador y del denominador, tenemos un signo delante de toda la fracción. Y lo importante aquí es determinar un solo signo de toda la fracción para poder realizar diferentes operaciones. Y eso es justamente lo que te voy a explicar porque lo vamos a aplicar en la resolución de ejercicios. Veamos este primer caso. Tengo menos y en el numerador menos 5 sobre más 2. Bien, entonces para no complicarnos la vida con esto, lo único que tienes que hacer es un análisis de los tres signos que ves aquí. Es decir, tienes un negativo, ¿sí? El que está delante de la fracción. Tienes el negativo correspondiente al numerador y tienes el positivo correspondiente al denominador. Y aquí aplicamos la ley de signos de la multiplicación, bueno, que es la misma de la división. Entonces, negativo por negativo, eso da positivo. Y positivo por positivo, al final entonces queda positivo, lo que significa que esta expresión equivale simplemente a la fracción más 5 medios. ¿Sí? O 5 medios nada más. Se entiende que es positiva. Listo. Revisemos este segundo ejemplo. Tenemos un signo positivo delante de la fracción, positivo para este 5 y negativo para el 2. Entonces hay que aplicar una ley de signos entre estos tres signos que vemos aquí. Entonces tengo el positivo que está delante de la fracción, el positivo que pertenece al 5 y el negativo que pertenece al 2. ¿Sí? Bueno, aquí no tengo que poner el número, solamente estoy haciendo el análisis de los signos. Entonces, positivo por positivo es positivo y tengo que tomar en cuenta el negativo y finalmente positivo por negativo, la respuesta es negativa. Por lo tanto, esta expresión equivale simplemente a menos 5 medios. Y mira que pongo ese signo delante de la fracción. Y bien, siguiendo estos ejemplos, en el último caso, tengo que aplicar una ley de signos con estos tres signos negativos. ¿Sí? El negativo que está delante de toda la fracción, el negativo del 5 que es del numerador y el negativo del 2 que es del denominador. ¿Sí? Aplicando ley de signos, negativo por negativo da positivo, ¿sí? Y finalmente positivo por negativo nos da negativo. Entonces esto equivale a poner menos 5 medios. Bien. Entonces recuerda estos elementos cuando tengas más de dos signos, simplemente aplica una ley de signos entre tres signos y así vas a definir el signo final para la fracción. En base a lo expuesto anteriormente, resolvamos unos ejercicios que se presentan a continuación. El primero está así, 7 sextos más 1 sobre menos 6. Entonces, mira, aquí tengo la presencia justamente de esta expresión en donde podemos notar la presencia de un signo delante de la fracción. Hay un signo para el numerador, se entiende que es positivo para el 1 y negativo para el 6 que está en el denominador. Por lo tanto, para no equivocarme con los signos, tengo que definir un solo signo para este término, ¿sí? Y ahí poder resolver la operación. Entonces, vamos haciendo ese análisis. Pongo igual, copio la primera fracción, esta no pasa nada, 7 sextos y ahora sí, tengo que hacer el análisis de los signos entre positivo, positivo y negativo. Entonces, positivo con positivo da positivo y positivo con negativo, entonces al final queda negativo. Y ese es el signo que pongo aquí y escribo ya la fracción simplemente un sexto. Y ya, con eso ya tengo listo el proceso para la resolución del ejercicio. Pero la clave aquí está en obtener correctamente este signo. Recuerda, haces la ley de signos
entre los tres signos que observas aquí. No importa el orden en el que lo hagas. Por ejemplo, si tomo aquí positivo y negativo, me da negativo. Y negativo con positivo, me da negativo. Bien, para resolver esto, tú ya sabes, estas son fracciones homogéneas. Escribo una sola línea de fracción. Escribo el denominador 6. ¿Sí? Directamente porque es el mismo denominador y solo escribo los numeradores con los signos que les corresponda. Este 7 es positivo y aquí viene menos 1. Resuelvo el numerador, 7 menos 1 es 6 sextos. Esto puedo simplificar, lo cual da como resultado 1, ya que 6 dividido para 6 es 1. Listo, resuelto el ejercicio. Veamos el segundo caso. Tengo aquí la fracción 7 sobre menos 9 menos 8 sobre 3. Bueno, aquí también tenemos la presencia de algunos signos. Entonces, lo que nos conviene es siempre definir un solo signo que coloquemos delante de la fracción. Bueno, fíjate que el primer término 7 sobre menos 9 puedo aplicar directamente una ley de signos entre el numerador y el denominador. No tengo que hacerme mucho problema allí, ya que este 7 es positivo y como no hay un signo delante de toda la fracción, también se entendería que es positivo. Sí, pero basta con que analice el positivo del numerador con el negativo del denominador. Entonces, por ley de signos, más y menos da menos. Queda menos 7 novenos. Ahora, lo que sí tengo que analizar con un poco más de cuidado es esta expresión. Porque aquí tengo el signo negativo delante de la fracción, negativo para el 8 y este 3 se entiende que es positivo. Entonces aquí sí voy a aplicar la ley de signos entre los tres signos que observo aquí. Entonces mira, menos y menos da más. Más con el más de aquí abajo también daría más. Por lo tanto, el resultado final es un número positivo y es más 8 tercios. Repito, no importa el orden en el que vayas aplicando la ley de signos. Puedes empezar también con los signos de las fracciones. Negativo y positivo es negativo. Y con el negativo que está por delante queda positivo. Sí, siempre debe quedarte un solo signo aplicando correctamente la ley que tú ya la conoces. Bien, ahora hay que resolver ya esta operación que tú ya la conoces. Ya hemos trabajado en esto anteriormente. Entonces, los denominadores ya son diferentes, por lo tanto, para resolver este ejercicio en una de las formas que hay, es calculando el mínimo común múltiplo entre el 9 y el 3. En este caso, el mínimo común múltiplo es 9. Si tú multiplicas 9 y 3 y obtienes el valor de 27, bueno, puedes trabajar con ese valor a pesar de que no es el mínimo común múltiplo. Es un múltiplo, sí, de 9 y 3, pero no es el menor. Eso obligatoriamente te va a conducir a que al final tengas que simplificar el resultado. Bueno, en este caso el mínimo común múltiplo es el 9, lo coloco aquí en el denominador y continúo el proceso. Recuerda lo que hay que hacer aquí, dividir este mínimo para el primer denominador, 9 dividido para 9 a 1, y ese resultado multiplico por el numerador respectivo. Entonces, 1 por 7 es 7, pero no me olvido que esta fracción es negativa, por lo tanto aquí en el numerador pongo menos 7. ¿Sí? Una vez más, fíjate que este negativo lo coloco junto al número, no lo pongo delante de la fracción. Cuidado, ¿sí? Porque eso puede confundirte y vas a resolver mal el ejercicio. Bueno, a continuación tengo el signo de suma, pongo aquí el más y repito el proceso. 9 dividido para 3 a 3 y 3 por 8, 24. Listo. Hay que resolver ahora el numerador. Menos 7 más 24. Si tienes una cantidad negativa y otra positiva, debes restar. La resta siempre la haces de tal manera que el minuendo sea mayor que el sustraendo. Es decir, la resta sería 24 menos 7. Entonces 7 de 14, 7, llevando 1, 1 de 2, 1. 17. Y ahora revisamos el signo. En estos casos tiene que ir el signo del número mayor. Sí, vemos que 24 es el mayor, el 24 es positivo, por lo tanto la respuesta es positiva. Cuidado con aplicar ley de signos en suma y resta. No puedes indicar que menos y más da menos, no.
La ley de signos es para las multiplicaciones, para las divisiones, para definir un solo signo. Ahí sí aplicas la ley de signos. Pero en este tipo de operaciones de suma y resta, no. ¿Sí? Bueno, y esto dividido para 9, no hay que olvidarse el denominador. Y bueno, revisando esta fracción, no necesito ya aplicar ley de signos, ya que ambos son positivos. Tampoco se puede simplificar esta fracción. Tal vez lo que podría hacer es transformar la fracción mixta. Si quieres lo haces. En este caso yo voy a dejar así la solución. Y listo, tenemos ya resuelto estos dos primeros ejercicios. Para finalizar este grupo de ejercicios, te presento el último ejemplo. Tenemos entonces aquí tres términos. Puedes observar que hay la presencia de varios signos. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es reescribir, ¿sí?, los distintos números, pero de tal manera que solo tenga un signo por delante de esa fracción. ¿Sí? Vamos haciendo entonces ese proceso. Pongo el igual y entonces voy a analizar esta primera fracción. Puedes observar entonces que tengo un negativo por delante de toda la fracción. Este 3 se entiende que es positivo y el 7 del denominador es negativo. Por lo tanto, al aplicar la ley de signos, menos y menos da más. Y con el más del numerador quedaría al final positivo. Puedo poner aquí el más o no, no pasaría nada. Y queda entonces 3 séptimos. Ya tengo entonces el resultado de la primera fracción. Recuerda que no importa el orden en el que apliques la ley de signos. Si hago, por ejemplo, negativo y positivo, da negativo. Y con el negativo del denominador, menos y menos da más. Perfecto. Voy al siguiente bloque. Tengo entonces aquí positivo por delante de la fracción. El número 5 se entiende que es positivo y el 2 que es negativo. Entonces tengo que definir un solo signo. Aplicando la ley de signos, positivo y positivo da positivo. Y positivo con negativo, al final entonces da negativo. ¿Sí? Entonces tendría la fracción menos 5 medios. Y repito, no importa el orden en el que apliques la ley de signos. Puede ser también primero los signos del numerador y del denominador. Más y menos da menos. Menos y el más de aquí afuera, menos. ¿Sí? No importa eso. Y bueno, la última cantidad no tiene ningún análisis de signos, simplemente lo copio y mira, ya tengo entonces aquí el ejercicio, ya he definido un solo signo, en este caso para los dos primeros términos, y con ello procedo a resolver esta suma y resta de números racionales. ¿Qué puedo observar aquí? Son fracciones heterogéneas, tienen diferentes denominadores, por lo tanto, en el proceso que yo aplico, trazo una sola línea de fracción y para colocar un solo denominador debo calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores, es decir, entre el 7 y el 2, que en este caso es 14. ¿Sí? Una vez más, si tienes un poco de dificultad en calcular directamente el mínimo común múltiplo, tienes que apoyarte con la tabla de descomposición en factores primos. Bien, este 14 entonces lo coloco en el denominador de toda esta nueva fracción y continúo con el proceso. Primero divido 14 dividido para 7 es a 2 y 2 por 3, 6, el cual es positivo, no necesito poner aquí el positivo. A continuación va el signo de resta, el menos. Y ahora repito el proceso. 14 dividido para 2 a 7. Y 7 por 5, 35. Perfecto. Más. ¿Recuerdas que este 2, cuando tienes un número entero, nosotros lo podemos considerar que está dividido para 1 para verlo como una fracción? Puedes escribir ese 1 o no, no pasa nada. Entonces, aplicando el proceso, 14 dividido para 1, 14. Y 14 por 2, 28. Listo, continuamos el proceso. Pongo el igual, trazo la línea de fracción. Coloco el denominador que es 14 y bueno, en el numerador hay tres cantidades, 6 menos 35 más 28. Aquí es donde tú escoges el método que prefieras para resolver esa operación. Yo voy a aplicar el método de sumar positivos, sumar negativos y al final restar. El otro método es ir en forma secuencial, es decir, primero resolver 6 menos 35 y ese resultado sumarle 28. Cualquiera de los dos procesos es válido.
Entonces yo voy a sumar positivos, que tengo el 6 y el 28. 6 más 28 es igual a 34. Y el único negativo aquí es el 35. Entonces me queda así, 34 menos 35. Bien, para resolver entonces esta operación, me doy cuenta que si una cantidad es positiva y la otra es negativa, debo restar. Recuerda que la resta siempre es minuendo mayor que sustraendo. Es decir, la resta que tú harías mentalmente es así, 35 menos 34, que da como resultado 1. Y ahora si analizas el signo y va el signo del número mayor, entre 34 y 35, mayor es el 35 y como es negativo, el resultado es negativo. Pero no por ley de signos. No puedes decir que más y menos da menos. Coincide sí, pero no es lo correcto. Y bueno, el denominador 14. Finalmente voy a escribir la fracción con un solo signo por delante de la fracción, porque si puedo aquí aplicar la ley de signos, negativo y positivo, al final es negativo. Esta fracción ya no se puede simplificar, pero aquí lo que debes tener cuidado es que como el 1 está en el numerador, sí debes escribirlo. Y el resultado entonces final es así, menos un 14avo.